La libertad es uno de los principios fundamentales de una sociedad próspera, pero también de una sociedad libre. Esto lo han entendido muy bien los latinoamericanos que han enfrentado gobiernos populistas a lo largo de las últimas décadas, como ha ocurrido en países como Venezuela, pero también como Ecuador. Dora de Ampuero acaba de recibir un reconocimiento de la Fundación Caminos de la Libertad. Este reconocimiento es Una vida por la libertad. Y es que Dora de Ampuero, una joven de 81 años de edad, ha hecho enormes esfuerzos por preservar la libertad y también la estabilidad económica de los ecuatorianos. Dora de Ampuero, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por la en invitación, entrevista. Sergio. Dora, cuéntenos en primer lugar, ¿qué tan fuerte ha sido el populismo en Ecuador o en países como Venezuela? Muy fuerte, realmente, como en todos estos países. Es un tema doloroso para todos nosotros, pero que lo vemos por todos lados, ¿no? Con pocas excepciones, unos más, siempre, por ejemplo, Chile ha sido uno de los La gran últimos excepción años en una Sudamérica, gran ¿no? excepción, Sí. y que también en los últimos años ha estado con problemas, pero mantienen las instituciones, porque ese es uno de los temas en este populismo que ha habido en América Latina, que han destrozado las instituciones, ¿no? O sea, es un populismo mezclado con totalitarismo, que toma nuevas formas, el autoritarismo que se conoció, que lo conocimos nosotros en las épocas militares, ¿no? Este populismo más regenerado, más va directo al corazón del problema, a destruir las instituciones. Eso, todas, desde la libertad de expresión, la justicia, se apoderan de todo. Es como un script, ¿no? Como que ya está escrito qué es lo que tienen que hacer. Ahora, usted es economista y usted fue una gran impulsora de un fenómeno que a veces no se entiende en otros países de América Latina, que fue la dolarización de Ecuador. Ecuador utiliza el dólar como su moneda corriente. Cuéntenos, ¿por qué impulsó usted esta propuesta y cuáles han sido las consecuencias? Bueno, es una historia un poco larga, porque son de acciones y acciones que se van haciendo poco a poco, que a veces espontáneamente nosotros ni nos damos cuenta hacia dónde nos dirigimos y cómo estamos haciendo. Pero pasó que en el 99 el Ecuador estaba en una crisis económica terrible, como hemos pasado tantas veces antes en América Latina. Hiperinflación, endeudamiento alto, la gente no sabe qué hacer con el dinero, que cada día el poder de compra disminuye, la falta de confianza en los bancos y toda una sensación terrible que pasamos desde el 98 al 99. Entonces, como le digo, intuitivamente la gente empezó a tener dólares en el bolsillo cada vez que podían. Esa fue la moneda que les daba confianza, que les daba seguridad. Una forma de ahorro, una forma de seguridad, una forma de confianza. Entonces se produjo el ambiente, digamos, ¿no? Para un cambio. Y la suerte es que también nosotros, había un grupo de intelectuales que empezamos a trabajar en ese tema. Esto está pasando. Coincidentalmente, yo había venido de George Mason University, tenían los conceptos muy de Larry White, de gente, desde Hayek que nos habla mucho de nacionalización del dinero, Mises. O sea, yo tenía en mi instituto que había formado todo este contexto. El Instituto Ecuatoriano. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Eso es. Entonces ahí nos reuníamos intelectuales y hubo mucha más gente, no solo gente en el instituto, ¿no? Había la señora Joyce de Ginata, que yo siempre menciono, la contribución tan grande de ella en los aspectos comunicacionales, por ejemplo. Pero ¿no? ¿cómo convencieron al gobierno de abandonar esta posibilidad de tener su propia moneda y hacer lo que quisieran con ella y adoptar el dólar? Porque así ya no tenían la posibilidad de imprimir más dinero, de provocar más inflación. Claro, ponerle realmente, siempre decimos ponerle un brace, ¿no? Que no se mueva. Bueno, esto también hay varias versiones, le advierto, ¿no? Mi preferida es que y la que conozco, porque en el momento que se decidió ya el presidente Mahuad de hacer la dolarización, fue un momento clave. Él reunió a varias personas, entre las cuales había un caballero muy amigo nuestro, Juan Luis Moreno, de Panamá,
Que ya Panamá usa también el dólar como divisa. Panamá usa desde hace 100 años, ¿no? Entonces, y él había escrito mucho al respecto. Era un experto. Escucharlo, todas las ventajas que la dolarización había tenido para Panamá, era buenísimo escucharlo a él. Y lo invitó el presidente Maguad. Tenía un grupo del Fondo Monetario. El Fondo Monetario ahí decía que no se podía dolarizar, no se debía dolarizar porque no había suficientes dólares para hacer el cambio de sucres a dólares. Que ese era un gran error, porque no es que todo el mundo salió corriendo a cambiar dólares, no sucedió eso. En el momento que ya se dio la dolarización oficial, la gente tranquila poco a poco fue cambiando. No es que salimos, pero sí hubo un baño de tranquilidad y de confianza. Bueno, pero en ese momento Maguad tomó la decisión, el presidente Maguad, de dolarizar también porque su situación política era muy inestable. Él ya sabía que lo iban a sacar y lo sacaron, ¿no? Pero pensó que quizás la dolarización lo salvaba. Esa es una versión. Otras dicen que gente cercana a Maguad dice no, que Maguad realmente sabía de las ventajas de la dolarización. Eso no lo sé. Pero la versión más de mi amigo Moreno, que estuvo allí y nos contaba los detalles de la reunión, era esa decisión de Maguad de dolarizar para evitar. La transición del uso del sucre al uso del dólar no tuvo problemas, la gente se habituó de inmediato, no hubo consecuencias negativas. No, sí, hubo consecuencias positivas, pero no fue fácil, no fue fácil. La gente, de todas maneras, se nos hacía difícil al principio hacerle el cálculo de los sucres a dólares, ¿no? Cuando uno está en nuestra moneda doméstica, repentinamente era porque se fijó a 25.000 sucres un dólar. Y había estado variando. Ese es otro tema también importante en un país que decide dolarizar. ¿A qué tasa usted lo cambia, no? Ya mirando un poco atrás, nosotros decimos, bueno, debió haberse dejado al mercado, por ejemplo, la decisión de cómo, libre mercado, a ver cómo. Pero nosotros habíamos llegado a 30.000 sucres por dólar, pero, por ejemplo, Juan Luis Moreno, él le propuso a Maguad en ese momento no más de 8.000 sucres por dólar porque va a ser más largo el proceso de ajuste por los 25.000. Entonces, pero los del Fondo Monetario no, decían no hay que hacerlo. Bueno, 25.000 ya salió a 25.000. Pero eso sí como que alargó el proceso. Y hay una serie de procesos en la economía que hacen, pero sí el gobierno dio un plazo hasta septiembre que se podía todavía usar el sucre. Y la gente, la inventiva de la gente, alguien sacó una tablita que se vendía como agua. Para ver cuánto era el tipo de un cambio. centavo de dólar, tanto en sucres, ¿no? Porque repentinamente un aguacate que había costado pues 5 sucres, ahora nos valía $1, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es que no puede ser? Yo me acuerdo que que fui a una imprenta y me encuentro con un señor y me dice, ustedes que andan publicando eso de la dolarización y nosotros seguimos con los mismos sueldos. ¿Por qué no ganamos como ganan en los Estados Unidos? Qué fácil, ¿no? Ya estamos dolarizados, debemos ganar lo mismo, pues. El mismo hora por hora. Le digo, no, hay unas cuestiones distintas, hay un poco de productividad, de capital, de cosas que hay que considerar. No somos igual que los Estados Unidos, pero debiéramos. Tendría Ecuador que haber tenido un desarrollo económico que no había tenido. Ahora, cuando Rafael Correa, el presidente populista, el que estableció el populismo en Ecuador, fue presidente, él trató de echar para atrás la dolarización. ¿Por qué no la pudo echar para atrás? Claro, es porque es muy, muy popular. Él sabía que era una medida muy antipopular, pero eso no lo hubiera impedido hacerlo tampoco, ¿no? Pero él todo el tiempo intentó, cada día que aparecía en televisión decía que esa era la peor política que el Ecuador había tomado. Pero realmente. no la quitó. Pero no la quitó, la quitó. No sé, milagro divino, porque a pesar de que todos decimos que la gente estaba unida. Pero la gente sí respalda entonces la dolarización, el uso del dólar. Es muy popular, sí. No queremos saber de que nos quiten el dólar, pero el poder de esta gente le puede hacer, lo engañan, le hacen porque cualquier Rafael cosa. Correa decía, es que así no puedo devaluar para ser más competitivo. Aunque ese era su principal argumento, era su principal argumento. Ven cómo están devaluando los países vecinos y yo no puedo devaluar, no puedo hacer política monetaria, me estoy con los brazos cruzados, todos los problemas.
Bueno, eso era nuestra tarea realmente, explicar a cada rato, salíamos por todos lados y seguir explicando que la devaluación, yo creo que ya la gente ya sabe. Por ejemplo, ya sabe que cuando devalúa Colombia, todo el mundo va a comprar a Colombia. Nos vamos a Colombia a comprar cosas más baratas y todos decimos cómo está perdiendo la gente colombiana cuando devalúan. Entonces, porque malbaratan su trabajo y sus productos, ¿no? Así es, pierden su capital, pierden su capital. Yo creo que esos conceptitos de inflación y todo, poco a poco se han ido, de devaluación, los efectos de eso, que siempre los estamos explicando, tenemos programas de radio, televisión, donde esos son los temas favoritos. Dora, Mario Vargas Llosa se ha referido a usted como una guerrera de la libertad. Cuénteme las circunstancias, ¿cómo se refiere a usted con esos términos? Bueno, es muy generoso él, porque realmente... Es que hay mucha gente que la admira a usted. Bueno, Mario Vargas Llosa es uno, pero me tocó ver la premiación de usted con el premio de Una vida por la libertad y estaba lleno de liberales de toda América Latina, todos con un enorme respeto. ¿De dónde surge esta idea, esta imagen de una mujer chiquitita pero aguerrida con la que nadie se quiere meter? Bueno, será mi consistencia, la perseverancia. Yo creo que no cambio, que he mantenido siempre, que todos mis amigos saben, ¿no?, que creo en los principios clásicos y que me pueden decir a veces los principios de la libertad, los principios clásicos económica, política. Económica, política, filosófica. Y para mí, y usted es un filósofo que por profesión, yo si hubiera vivido antes también hubiera sido una filósofa. Dora de Ampuero, ganadora del premio Una vida por la libertad de la Fundación Caminos de la Libertad. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio, por la invitación y por ese maravilloso regalo que me han hecho, y al señor Salinas, como siempre, mi agradecimiento eterno y mi deseo de que hayan más personas como él, que tienen organizaciones como esta, como Caminos de Libertad, que se repitan más, porque el mundo fuera diferente. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.